Pues es que es viernes, señoras y señores, y los viernes son de tertulia. Y vamos a empezar esta tertulia de hoy abordando pues los temas de las semanas, de la semana. Vaya que ha habido asuntos, vaya que ha habido temas. Y bueno, esta tertulia la vamos a comenzar en esta tarde. Le agradezco mucho que haya llegado a tiempo a pesar de la lluvia, porque me dicen que está lloviendo mucho. Yo estoy aquí en el estudio desde las 6 de la tarde y entonces no he tenido contacto, aunque escuchamos que está lloviendo mucho. Mi querido Aurelio Contreras Moreno, bienvenido. Gracias, Ángel, autor de estamos? Rúbrica. Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien también. ¿Cómo van las cosas? ¿Ya regresando a las vacaciones? Ya, completamente integrados Muy bien. a la vida real. Muy bien, qué bueno. Y estamos esperando a que se integre también el doctor Rafael Vela Martínez, que supongo yo que por los problemas de la lluvia no ha podido llegar a tiempo, pero en cuanto llegue, pues aquí se integra también a la mesa para comentar. A ver, hay muchísimos temas esta semana. Vaya, yo pintaba, pintaba esta semana pues para hacer no sé, diferente, pero no, o sea, realmente surgieron muchos asuntos, muchos temas. A mí me gustaría, a ver, que comenzáramos, sin duda. Es que no sé cuál es el tema de la semana porque todos son importantes. Yo creo que el de la liberación del Baster Gordillo es el tema de la semana. Claro, ¿no? sin duda alguna. Empecemos con el tema de la liberación de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la maestra, como le dice, la maestra. Como se le dice venerablemente. Venerablemente, la maestra Elba Ester. Pero además, fíjate, Elba Ester Gordillo, yo la recuerdo acá, pues hace muchísimos años, hace como 20 años o 25 años, no más, yo creo, más. Quizá como 25 años, que vino ya como dirigente del CENTE a arreglar un entuerto que había en la sucesión de la dirigencia de la sección 32, acá. Una confrontación interna muy fuerte entre el famoso equipo político del profesor Callejas, pero había ahí un encono importante. Y entonces vino ella, se apersonó ahí aquí en la sede de la 32, aquí en el centro. Ajá, exactamente. Pino Suárez, No, esa es la de la 56. Esta es acá sí. Por donde está la Secretaría de Salud, en la Macuiltepec, exactamente. Y entonces cuando la estábamos entrevistando, los reporteros jóvenes que éramos entonces, le decían, profesora, y él, díganme maestra, compañera Elba Ester, si acaso, ¿no? Yo soy su compañera Elba Ester. Y se dejaba querer la señora, ¿no? Tenía además unas agallas y al final dio manotazo sobre la mesa y en la noche, madrugada, arregló las cosas, ¿no? Pactó ahí con el grupo de Juan Nicolás y salió la dirigencia de la 32 en aquel momento, ¿no? Y se empoderaron 30 años. Se empoderaron 30 años en el poder. Sí. Se empoderaron. Ella acababa de llegar. Yo creo que tiene más de 25 años. Sí, debe de tener como 30. Sí. Estábamos muy jóvenes en ese entonces. No, yo era un niño. Sí, no, tú eras muy chamaco. Cuando andábamos reporteando esas cosas, me acuerdo, andaba el Betogat. Era de madrugada. Y la señora tenía un temple y además conocía de nombre y apellido a los dirigentes seccionales. Una mujer de poder, ¿no? De poder. Impresionante el control que tiene o tenía, no sé, al interior de la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. A ver, ¿cuál es tu lectura? ¿Por qué la liberan? ¿Por qué en este momento? ¿Qué representa actualmente el Baster Gordillo? Bueno, el Baster Gordillo representa un factor de poder, sin duda, porque aunque le quitaron el control formal del CENTE al inicio de este gobierno federal, cuando llegó Enrique Peña Nieto, por su abierta oposición a la llamada reforma educativa, pues la maestra nunca perdió parte de esas ligas de poder, ¿no? Siguió controlando a un importante grupo dentro del magisterio, y el apoyo del Baster ha seguido siendo fundamental para los políticos que se acercan a ella. ¿Por qué la sueltan? Porque el grupo político que la encarceló, el grupo de Peña Nieto, pues perdió el poder. Ya fueron barridos por el López Obradorismo. Y es muy claro que desde el año pasado, por lo menos,
hay una alianza de facto entre el grupo del Baster Gordillo con el grupo de Andrés Manuel López Obrador y no es una suposición, nada más hay que ver a sus operadores, a sus familiares, incluso dentro de la campaña de Morena, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Claro. Para mí es claro que hubo una alianza política, porque además el Baster Gordillo nunca ha tenido reparos partidistas. Ella hace alianza con quien le conviene hacerla. Convicciones muy marcadas, bastante flexible bastante en ese sentido, ¿no? Damos la bienvenida a Rafa Vela Martínez, bienvenido. Ya te integras. Gracias, con Ángel, nosotros. Qué amable, un diluvio. Sí, que estaba cayendo, eso comentábamos, que seguramente tenías algún problema para llegar con este tema. Gravísimo. Decía, ¿de quién era la frase? A lo mejor Rafa la conoce mejor que yo, creo que de Groucho Marx, que decía, estas son mis convicciones, ¿no? Si no le gustan, tengo otras que le puede acomodar mejor. Marx, efectivamente. Creo que esas son las convicciones de la maestra Gordillo, sí, ¿no? O sea, su única lealtad es consigo misma. Sí. Y pues bueno. Bueno, ella decía que con lo que le hiciera bien a la educación, ni siquiera al sindicato, siempre decía, yo velo porque le vaya bien a la educación, al sector educativo. ¿No? Bueno, retórica. Retórica que suena bonito, ¿Cómo ¿no? ves tú la liberación del Baster en esta semana que se dio, Rafa? Bueno, me parece que muestra la injusticia que existe en el país, ¿no? Sí. Es un referente de lo que seguramente muchísimos ciudadanos están viviendo, y yo creo que varios de nuestros estimados radioescucha estarán de acuerdo en que hay mucha gente inocente que está en la cárcel, está recluida, perseguida por el poder, e incluso me atrevo a decir que mucha gente de los medios de comunicación, ¿no? O algunos actores sociales y políticos que en su momento levantaron la voz y que pues simplemente no les acomodó al punto de vista de los gobernantes, y que bueno, pues o les hicieron ahí, les cuajaron algún delito, alguna situación, y que finalmente terminaron recluidos. Claro. Creo que justamente este es el punto en el que para nosotros los que como consultores estábamos realizando encuestas a nivel estatal, no podíamos identificar cómo se iba a comportar el voto. O sea, había por lo menos un 21% de porcentaje de los electores que no te decían que no revelaban, quién iban, ¿no? a votar. Y uno trataba de llegar. Estaba hace unos momentos con mi querido amigo el doctor Claudio Rafael Castro López, le mandamos un saludo a Claudio Rafael, claro. Que vaya, es un experto en esa situación, y comentábamos este punto justamente, el voto escondido. Y le entrábamos por un lado, le entrábamos por otro lado, le entrábamos por otro lado al elector. ¿Por quién me gusta votar? Pues no sé. Bueno, ¿con quién se identifica más? No sé. Bueno, algunas propuestas que a usted le parezcan bien, de qué candidato bien, no sé. O sea, ¿por qué? Por el grave temor. Realmente hemos vivido, no solo a nivel nacional, sino incluso en diferentes momentos en el estado de Veracruz, una situación de terrorismo. Y me parece que lo que sucedió con el Baster es el referente más claro de lo que es la injusticia y un estado de sumisión, de desprecio de lo que es la ciudadanía y los derechos ciudadanos. A mí me parece, a ver, esa sería la visión, Rafa, que sin duda alguna se puede percibir, porque hay otro sector que dice, no, sí, el Baster se merecía ir a la cárcel. Digo, que en esta lógica que ya llama más que a justicia, pues al desquite un poco. Pero a mí lo que me parece grave son dos cosas. Digo, yo no sé si el Baster era realmente responsable de los delitos que inicialmente la PGR le imputó, ¿no? Delincuencia organizada, desvío, no era peculado, desvío, ¿no? lavado de dinero, delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Yo no sé si lo era o no. Lo que me parece grave es que al final del día un tribunal dice, esta señora no es culpable de nada, y la Procuraduría le imputa delitos y la mantiene en la cárcel, 2 años. El resto fue en arresto domiciliario y la cuestión de la enfermedad y estuvo en el hospital y demás, ¿no? Es decir,
¿frente a qué estamos? Frente a una institución de procuración de justicia que es incapaz de armar correctamente un expediente y que se lo tumba el tribunal, se lo tumba el Poder Judicial, y entonces una persona pierde su libertad durante 6 años. O se trata de un uso, como lo estás apuntando tú, faccioso de la justicia para quitar de enfrente a los adversarios políticos. Yo me inclino por la segunda opción, que hubo un uso faccioso de la justicia, porque finalmente pues la señora vivía como... La maestra, por favor, la maestra. Vivía como con más lujos que la reina Isabel. Digo, y eso de su salario como maestra, dudo que lo haya podido juntar, ¿no? Okay. O sea, al menos algo raro había ahí, ¿no? Aunque aquí sí hay que precisar, o sea, yo no estoy exonerando si era... Sí, claro. Lo que yo estoy hablando de la justicia. Claro, por supuesto. Mal aplicada. Y el gobierno de Peña Nieto, aplicada. El gobierno de Peña Nieto lo que hizo fue meter a la cárcel porque ella se opuso a la reforma educativa. Sí. Y porque amenazó con movilizar a los maestros. Sí. Ahora fue una venganza política, sin duda. Ahora la pregunta, ¿eso se refleja también en Veracruz? Es lo que habría que ver. Es lo que habría que ver porque finalmente... ¿Ha sucedido, está sucediendo, sucederá en Veracruz? El expediente de Javier Duarte ha sido cuestionado desde un principio, de que tiene algunas debilidades. Sí. Y debilidades que por alguna decisión política, como esta que se dio con el Abasté, porque también la decisión del tribunal es absolutamente política, por el timing con el que se da, por el momento incluso en el que se pero da. además con la premura, o sea, de un día para otro ya no tienes nada. Nada. Pues por favor, pues de cuándo acá, ¿no? De cuándo acá. Claro que podría darse en el caso de Duarte, si les es preciso, si también responde a alguna clase de Pero de incluso, acuerdo, más ¿no? allá de Duarte, ¿hay otros casos? Pues seguramente, no puede hacer. Ahora, en el caso de Duarte, que le imputa la PGR. También la PGR. Sí, estamos hablando de la porque está del gobierno imputado, federal, ¿no? claro, porque está imputado aquí localmente por el tema de desaparición forzada. Pero de eso personas, todavía no, pero aún no es vinculado a proceso. Claro. Por esos delitos, porque el gobierno de Guatemala no ha respondido a la ampliación Vamos a ir a la primera pausa de la tertulia porque ya nos está cayendo el corte y tenemos que ser muy precisos. Se ha puesto bueno Martínez y también Aurelio, que vienen de la calle, literalmente, que vienen de circulando por las calles de la ciudad, pues que esta lluvia intensa que está cayendo aquí en la capital del estado a estas horas, pues ha provocado diversas inundaciones. Nos estaba contando aquí Rafa Vela, que anduvo recorriendo por varias avenidas, y es que hay Protección Civil de Veracruz, la Secretaría de Protección Civil, el área de meteorología, ha reportado intensa actividad lluviosa, actividad eléctrica aquí en la zona montañosa central, en Jalapa, Coatepec y Huatusco. Y bueno, pues ya se están reportando inundaciones en diversas calles y avenidas. Por ejemplo, en la colonia 21 de marzo está cayendo tan fuerte el agua que está inundado ahí las avenidas, el bulevar Jalapa Banderilla. Tenemos un video aquí que ilustra cómo está inundado el bulevar Jalapa Banderilla a la altura de la zona conocida como La Martinica. Sí lo tenemos, ¿verdad, chavos? A ver, vamos a mostrarlo aquí en pantalla, y si me escucha por radio, pues le comento, está lloviendo torrencialmente. Ahí está la avenida, el bulevar Jalapa Banderilla, pues se ha vuelto a inundar, ¿no? A la altura de La Martinica, exactamente, ahí se ve cómo está llegando el agua. Es una laguna, claro, que ya de por sí se inundaba esta zona. ¿Se acuerdan ustedes cuando recién se inauguró ahí la autopista a Perote? Pues ese entronque quedó mal, digámoslo así, ¿no? Mal hecho. No se va el agua, ¿no? Sin un desagüe adecuado, ¿no? Sin un drenaje adecuado que permitiera fluir. Pero hay otros reportes, por ejemplo, en el Boulevard Diamante, esquina con Diego Rivera, hay accidentes viales que están registrándose precisamente por la lluvia, en Avenida Américas, en Zempoala, me decía Rafa que ahí por la Avenida Orizaba también, ¿no? Hay una inundación muy fuerte, ahí a la altura del Gallito tampoco se puede pasar, el agua se está metiendo a los coches, precisamente porque está lloviendo muy fuerte aquí en la capital
del estado. El C4 pues está reportando también lluvia muy intensa y pide manejar con precaución. De hecho, estamos tratando de establecer comunicación, contacto con el C4 para el reporte vial y tener al detalle. Si logramos establecer comunicación en lo que estamos aquí en la tertulia, pues vamos al C4 para tener el reporte. Bueno, pero seguimos. A ver, otro de los temas, para no darle la vuelta al tema de la maestra, pero relacionado con él. Ese mismo día que se sabe, se trasciende, se difunde que el Bester ha sido liberada y exonerada, además, sobre todo, exonerada, ¿no? Digo, ese es un detalle, digo, porque ella ya estaba en su casa, ya estaba bajo arresto domiciliario, pero queda completamente exonerada de los delitos, de todos los cargos, de ¿no? todos los cargos por un tribunal federal. Ese mismo día, Andrés Manuel López Obrador recibe ya, ahora sí, la constancia, ¿no? La carta que lo acredita como presidente. El diploma, sí, de presidente electo de nuestro país. Rafa. Yo no quisiera dejar de lado lo que comentábamos aquí en el espacio, y que es las graves limitaciones y deficiencias del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en un ambiente de corrupción han llegado a esta estructura no los mejores cuadros, sino son los primos, los amigos, la amiga, claro, la familiar, el recomendado y demás, y está nutrido de gente que no estructura, no elabora bien los expedientes, ¿no? O sea, eso que está sucediendo con la maestra El Bester, o más bien con la profesora, ¿no? El Bester, porque no sé si tiene maestría, ¿no? Es que sucede mucho incluso con el grado de doctor, ¿no? Claro. Que dicen, doctor, recéteme usted alguna pastillita por ahí. No, soy doctor en economía, soy médico. No soy médico, claro, soy doctor que no cura, decía nuestro queridísimo amigo, el doctor Héctor Coronel, por cierto, que le mandamos un saludo, siempre decía, yo soy doctor, pero no curo. Así que no me pide receta. Sí, bueno, con la profesora más bien, con la profesora El Bester, ¿no? Me parece que incluso estuvieron mal estructurados, mal elaborados los expedientes y demás. Claro. A lo mejor fueron adrede, ¿no? Eso es lo que se sospecha incluso en el caso de Duarte. Así es, Tú, ¿no?, que comentabas hace rato, cuando se le vincula a proceso, las notas periodísticas revelaban que los fiscales no iban ni siquiera bien preparados para presentar. Que el juez les puso una camotiza, ¿no? Sí, claro. ¿Qué me traen aquí? ¿Qué es esto, no? Exactamente. O sea, que estuvo a punto de soltarlo en la primera audiencia. En la primera audiencia, porque los fiscales no iban bien preparados. Uno, como comentócrata que le gusta especular, dice, hombre, realmente son muy tontos los fiscales, o ahí hay plan con maña, ¿no? Ahora, vinculado con ahora ya el presidente electo de la República, es qué va a hacer con este tipo de situaciones, porque desde ahí tiene que empezar la limpieza. Hay mucha gente que está en el Poder Judicial que no debería de estar ahí, y que incluso se prestan a situaciones, digamos, raras, ¿no? Con los cuales muchos delincuentes salen libres, o muchas gentes que inciden en algún delito sin ningún problema tienen la libertad. Hoy ya se reunió López Obrador con los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Y habría que destacar que si hay un reducto en las instituciones públicas de este país que es corruptísimo, es el que tiene que ver con la impartición y procuración de justicia. Sí, claro. O sea, si la promesa principal del ahora presidente electo fue erradicar la corrupción, por donde tiene que empezar es por ahí. Porque si hay un sector donde la corrupción es brutal, es ahí, en los ministerios públicos, en los juzgados, ya no hablemos los venerables ministros y magistrados que no son precisamente blancas palomas, muchos. Por ahí tendría que empezar, pero el problema que puede suscitarse es que se cometa también excesos que vulneren la separación de poderes, ¿no? Entonces es un tema delicado. Claro. Fíjate qué tan grave es esta situación. Yo recuerdo hace varios años con algunos alumnos que estudiaban economía y derecho, que estaban traumados porque decían, ¿y ahora que egrese de derecho dónde voy a trabajar? Si ya el PRI ya no está gobernando hace varios años, ¿no? Y me parece que, estudiaban porque su papá, el amigo, el tío, alguien estaba, entonces, en gobierno. Entonces salían de la Facultad de Derecho e inmediatamente entraban al gobierno. Ya tenían chamba, ¿no? Ya tenían chamba. No, ahora la situación, ¿no? Igual, yo creo que el planteamiento seguramente
se lo deben de estar haciendo los malos abogados, porque debemos de reconocer que hay buenos abogados. Sí, claro. Efectivamente, claro. ¿no? Sí existen. Pero la mayoría... No todo está podrido. Incluso en el vulgo, ¿no? O sea, tú dices, conoces un abogado es porque te va a transar, ¿no? O sea, ¿a qué persona no ha transado un abogado? ¿Por qué? Porque entra en este ambiente de la corrupción. ¿Y de dónde viene? Justamente del Poder Judicial, ¿no? De ahí exactamente, ¿no? Sí, para que un caso avance, pues hay que entrarle con su cuerno, ¿no? Claro. Y desde ahí está podrido, ¿no? Desde ahí ya no hay otra manera de que funcione. A propósito, esta semana también correlacionado con esto, nos despertamos con la noticia de que el gobernador Miguel Ángel Yunes anunció que decidió no presentar, a pesar de que constitucionalmente estaría facultado para hacerlo, decidió no presentar sus propuestas, sus nombramientos, mejor dicho, de magistrados faltantes, los 12 apóstoles le decían, 12 magistrados faltantes del Tribunal Superior de Justicia, del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Y anuncia que esto mejor se lo deja al próximo gobernador para que lo haga. Vamos a entrarle a este tema, porque ese fue tema también de la semana, durante muchos días. Incluso se suscitó una toma del Congreso. Precisamente por este tema, ¿no? Claro. Una toma que resultó ser, pues, en balde, ¿no? Porque ya no no hubo materia. Ya no hubo materia por la cual protestar. Vamos un minuto a la pausa y volvemos a contacto. Nos fuimos con el tema que también fue el tema de la semana, porque sacudió, yo digo, ¿no? Siempre estos temas sacuden a la agenda política. A mí la verdad sí me sorprendió el anuncio del gobernador. Cuando el día previo mandan el aviso, ¿no? De que dará una declaración que involucraba al poder legislativo, al poder judicial. Yo dije, vienen los nombres de los 12 magistrados. Todo lo pensamos. Sí, yo pienso, no sé, digo, ¿no? Y escuchando su discurso, digo, articulando, ¿no? De la manera en que el gobernador siempre, por cierto, se le da esto de los discursos, ¿no? Se le da esto de la argumentación. De repente dice, y por eso he decidido no presentar. Caray, ¿no? Más temprano había sido tomado el Congreso. Bueno, llegaron los diputados de Morena. Y lo cerraron. Lo cerraron, pues, ¿no? Tanto como tomar, digo, cerraron la entrada principal. Y le pusieron ahí la cadena, un candado, ¿no? Y protestando por lo que decían ellos, iba a ser, ¿no? La presentación de las... Al final... No fue así, se quedó sin sustancia la protesta y dijeron, quitamos las cadenas y nos vamos. A ver, ¿qué lectura? ¿Cómo leer esto? Digo, ya adelantabas tú, Aurelio, ¿no? Que los cálculos políticos no le dieron. Yo creo que no le daban los votos en el Congreso. Ahí sí necesitaban 34 votos. Ahí no podían hacer la chapucería que intentaron hacer con el fiscal anticorrupción. Ahí sí era la mayoría calificada a fuerza. Sí. Y yo creo que no le daban los votos y no quiso, pues, ser ridiculizado con eso, ¿no? No quiso tener una última derrota en el Congreso con un tema que ya no había manera de que prosperara. Yo creo que fue fundamentalmente eso. No creo que haya sido tampoco un gesto de mucha buena voluntad con el siguiente gobierno. Fue simplemente, pues me doy, ya no, porque no me da. Claro. Mira, el presupuesto para el estado de Veracruz cada año es de alrededor de 100,000 millones de pesos. E incluso, como nunca, Veracruz ha recibido recursos en los últimos 2 años. Sí. O sea, se incrementó más allá de 100,000 millones de pesos. Y para quienes nos manejamos en ciertos ambientes sabemos ciertas chapucerías que se pueden hacer en el manejo de los recursos. ¿No? Se hablaba de que incluso algunos diputados estaban pidiendo 10 millones de pesos. O sea, si estamos hablando de 100,000 millones de pesos, ¿qué puede representar 10 millones de pesos? ¿No? Claro. Una bicoca. Pero además en el entendido que no son los 50 diputados los que estarían en esa lógica, pero ¿no? Además estamos hablando de que este Congreso no se caracteriza, ¿no? Por la transparencia. No, para nada. No todo lo contrario. Todo lo contrario. Ética, ¿no? Claro. Creo que ha sido de los congresos más cuestionados, más señalados de corrupción y demás. Ha sido patético. Por supuesto que hay sus excepciones, ¿no? Y muy dignas, muy de reconocerse. Y muy contadas. Pero en la generalidad, y me parece que en eso coinciden los diferentes columnistas y analistas políticos,
del estado de Veracruz es de que ha sido uno de los congresos más corruptos, dispuestos a hacer lo que el Poder Ejecutivo ha decidido. O sea, hay una subordinación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo. Me parece que no es decir, fue eso no por cambió, el lado. Rafa, eso no cambió. No cambió, me parece en el que gobierno no del fue... cambio. Digo, porque No, es lo no, que no, venía no. siendo la norma en Totalmente para desgracia y vergüenza de en la historia del poder política legislativo. de este estado y del país, digamos. Por ¿no? supuesto, pero la particularmente del diferencia es estado. que estos hablaban de un cambio de prácticas. Eso, y terminaron haciendo lo mismo, ¿no? Cayeron finalmente comprando lo mismo. conciencias y vendiéndose el mejor postor, ¿no? De uno y otro lado, ¿no? A mí al principio me pareció, lo digo honestamente y además así lo expresé, lo publiqué, me pareció un gesto de prudencia política sobre todo, de cálculo político, sí, es decir, no le daban los números, eso era cierto, pero me parecía o me parece todavía, quiero creer que fue por parte del gobernador Yunes un gesto de prudencia política, es decir, de no llevar las cosas, de no tensar las cosas innecesariamente. No sé cómo. Pues cómo fue lo prudente ves. porque ya no le daba. O sea, Claro. porque si le hubiera dado, estoy seguro que no le hubiera importado tensar la cuerda hasta donde diera. No le importó con el fiscal anticorrupción. Porque al final lo sacó como lo sacó, que yo creo que lo van a echar para abajo. Bueno, hoy en la entrevista en que la le hizo corte. Luis Ramírez Vaqueiro a Cuitlahua García Jiménez, que hace rato escuchábamos sí. aquí en la tercera en contacto también, cuando Luis le pregunta a Cuitlahua, el fiscal anticorrupción, ¿qué va a pasar con él? Y Cuitlahua y esta gente, el fiscal se va. Así, se va. O sea, digo, me queda claro que en las atribuciones del gobernador No está correrlo. pero hay fue- mecanismos. Es un cálculo. Es un cálculo, cálculo, porque ¿no? además fue nombrado ilegalmente. Yo creo que Sí, yo también lo sí creo. se le puede echar abajo, ¿no? Pero volviendo al otro tema, yo no creo que fuera porque le tuviera miedo a tensar La cuerda. el actual gobernador, fue porque simplemente la no. cuerda ya estaba rota. No, yo creo que el cálculo fue más allá de que no le daban los números. O sea, insisto, o sea, manejando tantos recursos, muchos diputados dispuestos a vender su voto, ¿no? Muchos diputados. Como la Por aventurera, supuesto, vender por caro tu supuesto, amor. claro, por Este supuesto. Rafa, pero qué yo creo bárbaro. pero ya varios de esos diputados Nada más concluyo, están Jorge. reculando, perdón. Nada más, conclúyele. Sí. Por supuesto que sí les daba. Y además ya se van. Y muchos se aventaron tratando de buscar la reelección y la perdieron. Sí, Y muchos sí, de sí. ellos, por lo menos en 6 años, van a quedar borrados políticamente, ¿no? Entonces, me parece que no. Sí hubo una habilidad, ¿no?, del titular del Poder Ejecutivo en términos de calcular lo que podría venir después, ¿no? A ver, bueno, sí compro a estos diputados, desgraciadamente, qué pena expresarse así, pero desgraciadamente eso es lo que al parecer así sucede, ¿no? De que se compran los votos de los diputados. Me parece que sí le daba para comprarlos, pero simplemente no quiso tensar la cuerda en lo que es la entrega-recepción. O sea, hay cosas superiores. O sea, ¿de qué le sirve tener magistrados si al final queda entrampado en una situación de entrega-recepción? Claro. Y que ahí me parece que comprometido, la digamos, ¿no? declaración de Cuitlahua también jugó un papel importante, que evidentemente esto venía mandado con luces desde el centro, ¿no? Era muy claro. Entonces yo creo que percibió, evidentemente, bueno, el gobernador es un tipo sumamente hábil, inteligente y calcula estas situaciones y pudo advertir lo que podía venir, ¿no? O sea, ya no incluso a nivel estatal, sino me parece que incluso a nivel nacional. Lo cual nos habla de que es un político bien curtido en estas Por materias. Por supuesto. cierto, Cuitlahua, No hay borracho que trague el hombre. ¿no? por cierto, Cuitlahua García Jiménez el gobernador electo se reunió con el presidente electo ya también. Tuvieron ahí un encuentro, un diálogo en la casa de transición el día de ayer. Y hay un momento en la declaración de Andrés Manuel que a mí me parece muy chistoso y parte de estas nuevas prácticas políticas que estamos viendo, como el hecho, por ejemplo, de llegar en el Jetta blanco al tribunal y luego a Palacio Nacional a reunirse con Peña Nieto, ¿no? Y sin este aparato de seguridad desbordado, cargando su maleta en el aeropuerto. Y bueno, en fin, y un circo mediático detrás de ellos. y circo ¿no? mediático, claro. Pero dice Andrés Manuel, se declara, ¿cómo dijo? Chocojarocho. Chocojarocho. Sí, por la mamá y el papá. Exactamente. ¿no? Que es, Veracruzano, yo les voy a decir una cosa. Yo soy del sur del estado. Mi madre es tabasqueña.
y siempre nos habíamos dicho tabascruzanos. Ese término de chocojarocho me resultaba desconocido, pero bueno, también, porque así se les dice a los tabasqueños, ¿no? Los chocos y bueno, y a los veracruzanos jarochos, pero bueno, en fin, más allá de esta cuestión, lo que sí percibí, no sé cómo lo viste tú, en esta reunión de Cuitláhuac con Andrés Manuel, que hay una gran empatía de Andrés Manuel hacia Cuitláhuac. O sea, dijo, estoy muy contento contigo, estoy muy contento. Él lo puso, o sea, ¿cómo no va a haber empatía? ¿Cómo lo ves ahí? Es que yo no había visto una situación igual de un presidente respecto de un gobernador, o de un futuro gobernador, digamos. Al menos no en el... Se están rompiendo esquemas, ¿no? Se están rompiendo esquemas. Y Ojalá, son cercanos, para ¿no? bien de Y los son cercanos. veracruzanos, ojalá y así sea, ¿no? Pues Porque sí, ¿no? Para que al menos haya obra, recursos, ¿no? claro, sí, se bajen recursos. A mí me parece que incluso habría que fortalecer, si es que existe ese nexo de empatía, habría que fortalecerlo para bien de los veracruzanos, porque en los últimos 20 años, si algún estado ha estado olvidado de inversión federal, ha sido Veracruz. Sin embargo, ha aportado una gran riqueza con todo lo que es la petroquímica y algunos pozos. Y la electricidad y todos los recursos naturales que hay en Veracruz, ¿no? Claro, o sea, la aportación es mucha, pero no hay, no hay habría que reciprocidad. preguntarse, Regresa es poco, ahora claro. habría que preguntarse si el gobernador electo habrá de estructurar un buen gabinete o un pago de favores. Pues yo creo que va a haber mucho de lo segundo, además de que, y como ya se empezó a ver, le van a colocar también posiciones desde el centro. El secretario futuro de gobierno es clara muestra de ello, ¿no? Él es una pieza que viene desde el centro, viene colocado por Morena, por el propio Andrés Manuel, es un operador de Morena. Entonces, sí, yo creo que va a ser eso. Quien va a ser secretario de Desarrollo Económico es su pago de favor, completamente pago de favor. Claro, ¿no? Ernesto Pérez Astorga es un empresario de aquí de la región, vinculado durante muchos años con gobiernos priistas. Sí. Pues bueno, que en este... Aunque es un guiño también al sector empresarial, ¿no? Sí, por supuesto. Es pero no hay que olvidar guiño... que Ernesto Pérez Astorga es el suplente, de Ricardo Agüed en el Senado. En el claro. Senado, ¿no? Sí, sí, entonces, son los amarres que se hicieron. Sí. Pero eso no es, pero eso a mí me parece que no está mal tampoco, No. O sea, me parece la que política es así. Claro, la política es así, pero habrá que ver claro. en los demás cargos si se pone verdaderamente a personas con el perfil, sobre todo para los que son muy específicos, ¿no? muy técnicos. Finanzas, la Secretaría de Seguridad Pública, que creo que es fundamental. ¿no? Desarrollo agropecuario, ¿no? Ya dijo que va un médico a salud. ¿Qué creen? Ya se nos acabó el tiempo, ya son casi las 8 de la noche. Rafa Vela Martínez, muchas Por gracias. el bien de Veracruz, ojalá y elijan buenos secretarios. Ojalá que sí. Capacitada y con el perfil. Exacto. Ojalá que sí. Pues ojalá que sí. Aurelio, Gracias. un gustazo siempre. Platicar, leerte y platicar contigo. Muchísimas gracias. Y gracias sobre todo a usted que nos escuchó, nos sintonizó en esta La Tercera de En Contacto y hoy viernes aquí en La Tertulia. El lunes a las 6 de la tarde nos escuchamos por aquí también. Noticias presentó La Tertulia en Contacto. Los temas que usted necesita saber en la voz de los especialistas. La Tertulia en Contacto. En Contacto presenta los hechos, los sucesos que son noticia, el análisis de la información, las voces, las opiniones. En Contacto.